Nosotros sabíamos que queríamos hacer homeschooling, pero como muchos, no sabíamos cómo. Me sentía un poco aturdida y abrumada porque no encontraba una guía que me brindara a mí pues una paz y cierta estabilidad. Pero con el mayor decidí cambiar la modalidad de escolaridad a algo más libre, algo que realmente a él le gustara y que no viviera ansiedad ni estrés durante el proceso. Puedo entender perfectamente todo el ruido y todos los temores, si eres capaz o no eres capaz de tomar el homeschooling como esa gran responsabilidad. Nos saca exigencias y nos brinda excelencia. Mi hijo pues ahora juega son 2 hijos y ellos pues se divierten, salen, juegan, corren, son felices. Y esa presión que en su momento tuvo, ¿verdad?, en las secciones escolarizadas, que de hecho ni fueron muchas, solo fue parvularia, pues se ve que ya no tiene esa ansiedad ni frustración con respecto al conocimiento. Que nos ayuda en esa intencionalidad de formar, de conocer el corazón de nuestras hijas, de ayudarlas en ese entender el camino de la vida virtuosa. Esos pequeños cambios y esas cosas que hacemos en el día a día que tienen una gran trascendencia. Pudimos adaptar nuestro hogar a que todo en el entorno del niño pudiese educarlo.
Bueno, buenas noches otra vez. Soy Roberto Helguera. Bienvenidos a esta segunda jornada de la semana de homeschooling. Hoy quiero enseñarte a cómo hacer que tu hogar se vuelva a convertir en un lugar donde vos realmente podés educar bien a tus hijos. Y cómo eso puede transformar la relación que tenés vos con tus hijos. Nuestra meta esta semana es que tu hogar vuelva a educar de verdad, con calma, con orden, recuperando el camino de la educación clásica, para formar hijos sabios, felices, curiosos. Mira, si ayer pusimos el dedo en la llaga en aquello que no funciona, en cómo la educación moderna y la escuela moderna te ha traicionado de cierta manera, hoy queremos darte esperanza. Hoy vamos a hablar de la solución. Hoy no vengo a hablar de problemas, sino de soluciones. Así que quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar es muy interesante. Es una solución que tenés al alcance de tu propia mano, en tu propio hogar. Así que hoy te voy a ayudar a redescubrir lo que la humanidad ha sabido desde hace siglos. Que tu hogar es el primer lugar donde educás a tus hijos, donde los educás de verdad. Tu familia es la primera, la más decisiva y a veces la mejor escuela que podés tener. Si ayer vimos que la escuela ha fracasado, hoy vamos a ver algo más importante. ¿Cómo hacer para que tu hogar vuelva a recuperar el lugar que se merece? Este es el corazón del camino clásico. Porque, aunque muchos lo hayan olvidado, el hogar siempre fue el primer lugar donde el niño aprende todo lo importante en la vida. Por eso, si hoy estás acá, quiero que escuches esto. El problema no es tu hijo. El problema no sos vos. El problema no es que te falte disciplina o metodología. El problema es que todos fuimos educados en un sistema que ha olvidado qué es el ser humano o quién es el ser humano. Un sistema que nos enseñó que educar es llenar mentes como si fuera una tabula rasa. Un sistema que quiere simplemente preparar profesionales, cuando en realidad lo que debemos hacer para educar es formar corazones. Así que si ayer te resonó el diagnóstico, no te preocupes, no estás solo. En estos años he acompañado a muchísimas familias que han tenido la misma frustración que tenés vos hoy. Están cansadas, con hijos sin ganas de estudiar, sin curiosidad, sin ganas de aprender, sintiendo que lo han hecho todo y que nada funciona. Así que sé lo que estás pensando. Roberto, escúchame, todo esto suena maravilloso, suena buenísimo, pero yo sin un título pedagógico lo puedo hacer. Si mi esposo no me apoya, lo puedo hacer. ¿Cómo voy a hacer yo para educar a mis hijos en mi casa sola? Mis hijos están desmotivados, nadie me apoya. Estas cosas las escucho todo el tiempo y te aseguro que te entiendo. Entiendo perfectamente tu sentimiento. Es un salto de fe, es nadar contra la corriente, eso sí. Así que esto es para gente que está dispuesta a hacer algo ya. Pero déjame decirte una cosa, no estás solo y no sos la primera o el primero que inventa la rueda. Esto hace mucho que funciona y hay miles de familias que ya lo están haciendo. Muchas familias están caminando ya por este camino y se te han adelantado. Y ellos te pueden ayudar a vos a seguir este camino. Mirá el impacto que esta educación que te estoy por mostrar tuvo en estas madres. Escuchá. Quiero agradecer a Sacros porque eso me devolvió la libertad, me devolvió la paz que andaba buscando. Para nosotros fue un antes y un después en la vida, porque nos hizo conscientes de la importancia de la educación de los hijos y nuestra presencia como padres en esa educación. Me cambió mucho la perspectiva de lo que es el sistema educativo, lo que nos brinda el reconocimiento de un nuevo inicio, de lo que representa formas nuevas. Educar es justamente eso, desarrollar, perfeccionar, mejorar, ver desde otra forma nueva, y eso es lo que estoy haciendo con mi hija. Estos testimonios no son solamente evidencia de que es posible educar y educar bien y desde el descanso. Son motivo de esperanza para vos, esperanza de que sí se puede hacer lo correcto y cambiar totalmente el semblante de tus hijos, darles felicidad, darles una razón por la cual seguir adelante. En suma, recuperar la paz y ganarte de vuelta el corazón de tus hijos, educarles el corazón. Y te sumo mi propia experiencia. Yo también tuve 8 hijos y los eduqué todos bajo este sistema. No solo les hablo de teorías,
Yo hablo desde la propia práctica en mi familia, desde una vida construida para educar desde estos principios. Y estoy acá para guiarte en este camino, llevándote paso a paso, llevándote de la mano. Ahora, para quienes se sumaron hoy o para quienes no vieron el primer día de esta semana de homeschooling, un repaso rápido es que ayer les contamos cómo y por qué la escuela moderna ha fracasado y cómo la escuela moderna no puede satisfacer las necesidades que vos tenés para con tus hijos. O sea, nosotros ayer dijimos que la escuela ha fracasado. Fuimos hasta ahí y vimos 3 razones de fondo. Durante siglos la educación fue una cuestión artesanal, o sea, donde se consideraban que había que educarlos en ciertos artes o habilidades. Y se hacía con tiempo, tranquilos, con amor, en paz. Pero bueno, eventualmente llegó la industrialización y eso trajo otro paradigma educativo, otra manera de mirar al ser humano. El paradigma pasó a ser otro. ¿Cuál? El de hacer personas similares entre sí, funcionarios para las fábricas que tenían que producir en esta nueva industrialización. Y el modelo que nos llega a nosotros hoy es este mismo modelo que fue creado para la era industrial, donde todos somos iguales y donde ninguno tiene que pensar demasiado. Tanto es así que si yo te hablo de campanas o timbres, horarios, materias separadas, exámenes seriados, clase de graduación, no sabes si estoy hablando de una fábrica que produce un producto o de una escuela moderna. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? Porque ambas funcionan con la misma lógica, una lógica de producción. Es como si vos fueses clase 99, clase 2000, clase 2001, clase 2026. Es como si tuviese una estampa, igual que una lata que entra por un lado y sale del otro lado llena de tomates. Y este modelo tuvo su motivo de ser y funcionó por un tiempo en una sociedad que se estaba formando como una sociedad industrializada, pero tuvo sus problemas. Si querés saber cuáles son, mirate el video de ayer. Pero hoy, en este siglo XXI, este modelo ya no puede formar personas libres, personas creativas, personas con capacidad de decidir por sí mismas. O sea, personas profundamente humanas. Así que la escuela moderna, por más que quiera hacerlo, no puede satisfacer los anhelos del corazón de un niño. Simplemente es un ente masificado. Es imposible que atienda la individualidad de cada uno de los niños que atienden en la escuela. Y eso no es culpa ni de los docentes ni de los directores, es culpa del modelo que fue creado para otro fin que formar personas. Además, es un modelo que se ha tornado un modelo muy rígido, que no puede cambiar, en parte porque los políticos no lo dejan, en parte porque hay una cierta sensación de que no se sabe qué hay del otro lado y nos hemos acostumbrado a que la escuela moderna es el modelo bajo el cual se educa una persona. Pero eso no es así. Ya esta escuela no sabe dialogar con una generación que ha crecido en un modelo completamente diferente, el modelo de la era electrónica, llamémoslo así. Por eso hoy aparece la inteligencia artificial y la escuela no sabe qué hacer con esto. Hoy una máquina puede darte muchísima más información que un profesor. Y si educar es dar información, la inteligencia artificial ya te reemplazó. Por eso, ¿de qué sirve la escuela si solo se dedica a transmitir datos? De nada. Por eso la escuela moderna ha perdido un poco el sentido. Porque su fin no puede ser transmitir datos o hacer lo que la inteligencia artificial puede hacer mucho mejor que ella, sino formar lo que la tecnología jamás podrá hacer. Formar a seres humanos con buen juicio, con templanza, con curiosidad, con virtud. Esos son los que van a manejar la inteligencia artificial del futuro. Pero además hay una razón mucho más profunda. Por la cuestión de masividad y uniformidad, la escuela moderna no puede conocer el corazón ni el alma de tu hijo. Por lo tanto, no los puede formar, porque no puede enamorar ese alma, no puede enamorar ese corazón para que tu hijo siga un modelo de vida. En suma, se ha vuelto impersonal. No puede adaptarse a los dones particulares de tu hijo ni a su individualidad. Lo único que puede hacer la escuela moderna masiva es hablar a eso, la masa. Hablarle a todos por igual, en un mismo tiempo, en un mismo espacio, con un mismo bloque de materias y ir graduándolos esperando que ellos eventualmente se formen
como personas. Bueno, y esto en la práctica logra lo que pasa siempre, que muchos chicos se aburren, se desconectan, simplemente dejan de prestar atención. Y lo peor es que ellos creen que educar es lo que están recibiendo en la escuela. Por lo tanto, te dicen, no me gusta la educación. Nada más triste que eso, porque el ser humano es un ser intelectual que está hecho para ser educado, hecho para educarse y educar a otros. Por eso, cuando un niño deja de sentirse visto, él mismo deja de estar asombrado ante el mundo que lo rodea. Y frente a esto, muchos padres buscan alternativas. Algunos se frustran, otros piensan fuera de la caja, outside of the box. Y algunos de ellos dicen, debo recuperar el hogar como un lugar de educación ante el fracaso de la escuela externa. Así que si te perdiste la clase anterior, mírala apenas termines este video porque vamos a ir construyendo ese puente paso a paso. Mira, del video de ayer recibimos un montón de comentarios, lo que me indica que muchos de ustedes tienen esta inquietud. Bueno, a mí me alegra eso porque quiere decir que este mensaje es relevante. Así que se nota que resuena la necesidad de hacer algo más, de formar a sus hijos no solo como profesionales, sino más que nada como personas. Así que si te perdiste la clase de ayer una vez más, te invito a ver esa grabación porque vamos a ir paso a paso y vamos a ir construyendo el argumento que quiero darte a vos para que puedas entender por qué tenés que cambiar esto en tu vida. Hoy entonces vamos a dar un paso más. Ya entendimos por qué la escuela ha fracasado, así que hoy vamos a ver ¿dónde entonces podemos educar bien? Y la respuesta que te puede sonar completamente nueva y audaz, sin embargo que tiene siglos y siglos de existencia, es una respuesta tan antigua como la humanidad. El mejor lugar para educar a tus hijos es, sí, el hogar. Bueno, sí, pero en el momento que yo te digo educar en el hogar, te saltan a la cabeza 1000 ideas, 1000 contradicciones, varios mitos que tenemos que voltear porque te agarran los miedos y decís, yo no sé si puedo hacer esto. Eso no es una solución para mí. Quédate, no te vayas, porque déjame por lo menos derribar los mitos típicos que tiene la gente con respecto a esta educación. Porque los miedos no son racionales, no vienen de la verdad, sino de lo que nosotros creemos que es la verdad, porque nos han enseñado que la única manera de educar es con un pedagogo profesional en un edificio especialmente diseñado para ello, y hemos visto que eso no funciona. Así que el primer mito es, necesitas tener todo el tiempo del mundo y no tenés que trabajar si quieres educar a tus hijos. Eso no es cierto. Es uno de los mitos más comunes y también el más cruel. Porque no solo te roba la posibilidad de educar a tus hijos vos, sino que te roba tu propia paz interior. Escucho muchas mamás decir, y entre el trabajo, la casa, los chicos, no puedo con todo. Quisiera educar en casa, pero no puedo. Y yo entiendo ese cansancio. Pero no es una falta de tiempo. Y te voy a explicar por qué. Fíjate una cosa. El colegio te dice, dame a tu hijo 8 horas. Pagame por 8 horas. Sin embargo, cuando vos dividís 8 horas por los 30 alumnos que están en el aula con tu hijo recibe alrededor de 16 minutos por día dedicados a él. Si el maestro dedicase un tiempo igual a cada uno de esos 30 alumnos, le daría a tu hijo solamente 16 minutos. Y si su hijo se duerme, de los que era como yo, que se dormían en clase o que querían pasar desapercibidos, ni siquiera esos 16 minutos. Con lo cual no es una cuestión de tiempo, sino del uso del tiempo. Es una cuestión de usar el tiempo de manera eficaz y eficiente. Así que no se trata de tener más horas, sino de recuperar las pocas horas que tenemos. Porque tu hogar ya enseña, aunque vos no has prestado atención y no te das cuenta. Tu hijo aprende algo cada vez que vos, por ejemplo, te arrodillás a rezar con él. Tu hijo aprende algo cada vez que le lees un cuento. Tu hijo aprende algo cuando te ayuda a cocinar. Tu hijo aprende algo cuando tiene que tratar a sus hermanitos menores o negociar o dialogar con su hermanito mayor. Tu hijo aprende muchas cosas durante el día y los aprende de dos maneras, siguiendo, imitándote, o a veces, cuando es algo nuevo que tenés que enseñarle, lo llevás paso a paso de la mano. ¿No es cierto que eso lo hacés ya en casa, al menos los fines de semana? Por eso, cuando tu hijo te ve pedir perdón, cuando tu hijo te ve estar cansado para seguir adelante, cuando tu hijo te ve volver a empezar con algo que te salió mal, aceptar los errores y aprender de ellos, todo eso es aprendizaje. Y es un aprendizaje no solo en el material que estás haciendo, sino en las virtudes. Es mucho más completo que lo que él puede tener artificialmente en el colegio. Así que homeschooling
no es traer las tareas del colegio a casa, no es traer el aula a casa, sino utilizar cada espacio, cada momento, cada actividad del día en una actividad educativa. Porque en rigor de verdad estamos aprendiendo 24/7, todo el tiempo, todos los días. Y hacer de esto una escuela del corazón. Recordá, estás educando corazones, además de intelectos. Por eso el horario de clases de un niño que hace homeschooling no es un horario que empieza a las 8 y artificialmente termina a las 4. Empieza cuando tu hijo abre los ojos y termina cuando se va a dormir. Y allí él recuerda todo lo que vivió ese día. Si lo hiciste bien, es un día netamente de un aprendizaje enorme. Acordate, la alternativa es mandarlo a una guardería de 8 horas carísima para que le enseñen máximo 16 minutos de contenido por día. Si tu hijo hizo 1 hora de lectura en casa, ya está aprendiendo 4 veces más de lo que está aprendiendo en el colegio. O sea, está cubriendo 4 días de colegio en 1 hora. Así que educar en casa no significa tener un día perfecto. Significa tener una mirada atenta a las oportunidades que tenés en casa para ver qué puede aprender hoy mi hijo. Todo educa, y cuando cambias esa mirada, el tiempo se multiplica y te empiezan a ocurrir y a pasar ideas. Ojo, no digo que todo es libre, pero sí digo que todo en casa te lleva a seguir educando constantemente a tus hijos. Y en rigor de verdad es mucho más natural, porque es en casa donde ellos aprenden a ser un ser humano que tiene que lidiar con la sociedad que lo rodea. Primero con los que lo aman, y luego con los que lo aman un poco menos, y luego con perfectos extraños. Por eso yo sigo sosteniendo, el tiempo en casa es un tiempo que es siempre útil. El segundo mito es que tenemos que replicar la escuela en casa. Y muchos padres piensan que hacer homeschooling es traer la escuela a casa. Y yo ya te dije que eso no es así. Entonces llenan la casa de horarios, de programas, de manuales, de materiales, como si la educación dependiese de esas cosas. Y claro, cuando vos empezás a hacer la escuela en casa, lo que te pasa es te cansás, te frustrás, porque no sos un profesional. La escuela tiene años y años de práctica para hacer esto. Pero recordá, eso no es educar, eso es escolarizar, pero no educar, no necesariamente. Educar en casa no significa copiar el modelo escolar. Significa devolverle a tu familia su rol natural de primera educadora. Durante siglos, los hijos aprendieron mirando a sus padres. Los padres les daban una responsabilidad a sus hijos e inmediatamente los insertaban en este pequeño bien común que se llama la familia y su vida cotidiana. Así que los hijos, imitando los gestos de los padres, su mirada, riéndose de lo que se ríen ellos, llorando con lo que lloran ellos, imitando su oficio, su manera de ver y hacer las cosas, iban aprendiendo, iban siendo educados para la vida. El padre era maestro por la presencia y la madre por el amor que le pone y el sacrificio diario para con sus hijos. No hacía falta un aula, bastaba el hogar. Todo espacio en el hogar es útil para aprender. Y por eso muchos padres que hoy intentan educar en casa tienen esa frustración, porque intentan traer la escuela a casa y darle las mismas actividades que recibiría en la escuela, pero de manera independiente. Y claro, eso genera un montón de frustraciones, porque si el niño no está interesado en lo que se aprende en la escuela, tampoco lo va a estar en casa. Si le llenas la cabeza de información como se la llenan en la escuela, va a estar tan aburrido como estaba en la escuela. Pero peor, en la escuela al menos tiene lo que él considera sus amigos. En casa, ¿quién está? Sus hermanitos. Por eso, homeschooling no es traer la escuela a tu casa, sino ir a su misión original, que es formar el corazón de tu hijo como otro miembro de tu familia, otra imagen y semejanza divina. Y así esto nos lleva al tercer mito y el que todos objetan. Sí, Roberto, muy bien, pero si yo lo educo en casa, ¿cómo va a socializar? Dicen que los que hacen homeschooling no socializan. No hay mentira más grande que esta. Esto es un mito que ha hecho estragos y que en rigor de verdad, si te pones a pensarlo 2 minutos, te vas a dar cuenta que es completamente falso. Y este es el mito que te van a dar tus vecinos, tus tíos que nunca están pero que opinan, los abuelos que no te pagan las cuentas pero que opinan. Y te va a decir, pobrecitos, ¿con quién van a jugar tus hijos? No van a saber cómo socializar. Y si se vuelven raros y vos decís, a ver, esperá, en el colegio, si vos querés llamar socializar
hacer bullying y estar en una especie de nadar o ahogarse y sobrevivir con 30 alumnos igual de ignorantes e igual de inmaduros que tu hijo, que no tiene ninguna experiencia para hacerlo ganar, ¿para qué te sirve la socialización? Porque socializar es insertar a un individuo en una sociedad. Pero yo te recuerdo que el individuo ya nace en una sociedad, nace de padre y madre, nace junto a una madre, nace con otros hermanos, tiene un entorno natural que es jerárquico, más alto que él, de su nivel y más bajo que él. Ese es el entorno y la socialización natural. No la socialización artificial de poner 30 personajes de la misma edad y pretender que todos se lleven bien y que ahí aprendan a vivir lo que es una sociedad en serio. Porque cuando sale a la vida, ¿qué se va a encontrar? Un jefe que es mayor que él, que tiene mayor experiencia que él. Un compañero de trabajo que es parecido, menor o mayor que él. Va a tener gente a su cargo que son menores que él. ¿Y dónde lo aprendes eso en clase? Por eso, déjame preguntarte, ¿qué tipo de sociedad realmente forma una escuela moderna masificada? Incluso cuando vos jugás a un deporte como el rugby o el fútbol, cada alumno tiene una función dentro del equipo. Y son jerárquicas las funciones. Cuando se ataca, el atacante, el delantero, tiene mayor importancia que el defensor. Cuando se defiende, el defensor tiene mayor importancia que el delantero. Unos se apoyan a otros y no es una cuestión de todos iguales y democráticos. No funciona así la sociedad. No funciona así el ser humano. Vamos. Así que la primera sociedad es la familia. Es donde se aprenden las virtudes de la prudencia, de la fortaleza, de la templanza y de la justicia sobre todo. Dar a cada cual lo que le corresponde. Por eso ahí se aprende a compartir, a perdonar, a ceder, a escuchar. Y eso me deja pensando que, claro, un niño que crece en un ambiente de virtud está preparado para vivir esa misma virtud fuera de la familia. ¿Por qué? Porque las virtudes son universales. Y vas a ver, de hecho, por haber compartido con la familia, qué ambientes le convienen y qué ambientes no le convienen. Va a ser un hombre mucho más prudente. No tiene esa presión artificial social típica de los rebaños de ovejas, que es donde surge el bullying. Y además, si yo lo integro a actividades sociales como los primos, un equipo de rugby, de fútbol, la parroquia, actividades comunitarias, una orquesta, un coro, obviamente ahí va a ir adquiriendo nuevos amigos, pero que él va a elegir o que ella va a elegir, no impuestos desde arriba por la fatalidad en un colegio masificado. Y entonces va a aprender a socializar en la vida real, no en un aula artificial. Por eso el homeschooling decimos que no separa del mundo, sino que los prepara para el mundo. No necesita tu hijo 30 ejemplos de compañeros igual de ignorantes que él, sino que necesita una familia que le dé el ejemplo que vos querés que él siga toda la vida. Y sobre todo porque en la familia todo se basa en el amor, en la caridad, que es paciente, que es servicial, que nunca se acaba, que no se cansa. Ese es el amor, esa es, si querés, la fuerza dinámica de educar en la casa. El cuarto mito es, y para educar yo necesito ser un pedagogo, porque si no, no existirían maestras y maestros. Ese mito no es cierto. Fíjate que vos ya sabés muchas cosas y vos ya estás enseñando. No sé a qué te dedicas, pero vos que me estás mirando en este momento, a lo que te dediques, pensá, si yo le quiero enseñar lo que yo sé a otra persona, ¿puedo hacerlo? Claro que sí. Si lo único que necesitas para enseñar es estar en este nivel y que la persona que esté un poco más baja que vos lo llevas hacia tu nivel de aprendizaje. Y en rigor de verdad, enseñar no es darle a otro lo que vos sabes, sino remover obstáculos para mostrarle lo que vos ya ves claramente. Es otra concepción de la enseñanza. Así que yo te digo, no necesitas ser maestra para enseñar a tus hijos, necesitas ser madre. El sacramento del matrimonio ya te da la gracia para conocer y educar a tus hijos de la manera más adecuada. Porque educar no es un acto académico, es un acto de amor. Tenés que mirar al otro, ver con realidad y realismo a dónde está y decir, te puedo sacar de esta cueva, como diría Platón. Vení, tomame de la mano, seguime, yo te guío, yo te llevo. Este camino yo ya lo recorrí. Eso es amor, paciencia, perseverancia, fortaleza. Ese amor se ejemplifica y ese ejemplo se imita. Y los chicos por imitación aprenden muchísimo. Y
Esto que te digo no te lo da ningún diploma, porque yo conozco un montón de docentes excelentes, un montón de pedagogos geniales, pero también un montón de docentes y pedagogos que tienen un papelito, pero que de pedagogía tienen cero. Utilizan la clase para ejercer la peor de las tiranías. Por eso durante siglos toda la humanidad transmitió el saber de abuelos a padres a hijos, de abuelos a nietos. Si vos lees las Sagradas Escrituras, lees Grecia, Roma, siempre se traduce en la familia, o sea, era el núcleo principal donde se transmitían todos los saberes. Un artesano tomaba a su hijo aprendiz de la mano y lo iba guiando paso a paso hasta que lo hacía un artesano tan bueno o mejor que él. Y lo dejaba equivocarse, y lo dejaba volver a intentar, y lo dejaba pensar y concebir de nuevos métodos para mejorar lo que él ya hacía antes. Y le explicaba por qué la tradición hace esto de esta manera y no de aquella. Y en esa relación había un cierto amor, una comunidad que se iba formando. Y el otro, el alumno, imitaba al maestro. Y así es que se aprende y así es que se enseña. Y no hay mejor maestra que una madre que ama. Eso es cierto también. Ni mejor escuela que un hogar en donde se lee, se reza, se escucha y se habla, se charla, se dialoga. Ojo, esto no impide que vos no contrates maestros para ciertos contenidos o materias especiales, para una preparación especial o puntual. Tampoco significa que los saques del colegio, pero sí quiero que vos entiendas que es tu hogar el lugar principal de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y que la escuela y todo lo que viene de afuera, contratado por vos para ayudarte en la educación de tus hijos, es subsidiaria a tus ideas, a tu persona. Entonces, si vos no estás encontrando que lo de afuera te ayuda, empezá a pensar qué es lo que puedes hacer para cambiar esa situación. Y el quinto y último mito es que la educación empieza a los 5 años en kinder y termina a los 18 años o a los 25 con la universidad. No es. La educación comienza en el momento en que empezamos a respirar fuera del vientre de nuestra madre. Y es más, hay estudios que muestran que el niño aprende, el propio niño en la panza de su madre aprende y ya va absorbiendo ciertas cosas. La genética va adaptándose a ciertas cosas y va aprendiendo ya para la vida. Va escuchando voces, va aprendiendo a escuchar, va aprendiendo sonidos. Después, cuando un hijo nace, comienza la educación en este mundo y no termina nunca. No termina hasta que no te morís, hasta que no vas a tu próxima vida, la vida eterna. Pero por eso digo, nos han engañado, nos han hecho creer que la educación comienza cuando te sentás por primera vez en un pupitre y cuando termina cuando te dan el último diploma que vas a tener en tu vida. Eso, yo digo, son papelitos que te dan para un tipo de educación muy específica, muy puntual. Pero la educación real, la educación que continúa hasta el día de tu propia muerte. Mirá si no. Un bebé aprende muchísimo antes de que sepa hablar. Y un hombre sabio sigue aprendiendo incluso justo antes de morir. Fíjate el buen ladrón. El buen ladrón tuvo una vida desperdiciada en el robo y en ser un vándalo en los caminos. Pero al tocarle el castigo de estar crucificado junto a Jesucristo, entendió lo que es la justicia, entendió lo que es la injusticia y pidió perdón. Aprendió. Finalmente algo hizo clic y pudo educarse en los últimos 5 minutos de su vida. Pero murió como un hombre educado. ¿Por qué digo que murió como un hombre educado? Porque hizo lo único que tenemos que hacer en la vida. Hizo lo único que tenemos que hacer bien. ¿Qué es eso? Ser santos. Le embocó justo y metió gol en el último minuto. Ganó el partido. Por eso educar es enseñar a vivir con sabiduría, con asombro, con gratitud. Educar es enseñar a mirar el mundo como un milagro, a asombrarse todos los días, no como una materia. Ayer escuchaba un podcast de Chesterton que dice que hoy en día la tecnología, o sea, Chesterton predice 80 años antes de que salga la tecnología, dice que la tecnología va a hacer tantos milagros que los milagros van a dejar de parecer milagros. Y cuando no haya más milagros o no nos impresione nada, vamos a perder la capacidad de asombrarnos. Y como el asombro es el principio de la sabiduría, eso va a afectar la manera en que se educa al hombre. ¿Qué razón tenía, no es cierto? Por eso el homeschooling no es un método de educar en la infancia. El homeschooling es una educación para toda la vida y de toda una vida. Es una escuela que nunca se cierra.
Así que bueno, te entiendo, tal vez hoy estés cansado, te sientas con miedo, inseguro, que no vas a poder, y yo te juro que te entiendo. Todo eso está bien, todos pasamos por ese punto, por esa duda, y todos los grandes caminos comienzan así. Si no tuvieses monstruos que enfrentar, no sería un gran camino del héroe. Por eso yo quiero que recuerdes algo. Dios no se equivocó cuando te confió a sus hijos. Él sabía que vos tenías todo lo necesario. ¿Por qué? Porque Él te lo dio. No te dio un título, sino que te dio un corazón que ama y que ama a aquellos que son suyos. Por eso inventó, si querés, la oxitocina, esa hormona que hace que madre e hijo se conecten, padre e hijo se conecten. Y también quiero aclararte que enseñar en casa no es huir del mundo, no. Es volver al hogar donde se vive y se enseña la vida con el ejemplo, con la perseverancia, con el amor, con la paciencia, con la fe, donde esa vida de amor vuelve a ser el centro de todo el ser humano. Y cuando eso sucede, ocurre lo que siempre ocurrió con el hogar. Se transforma en una escuela de amor. Así que si alguna vez te preguntaste si podrías hacerlo, mi respuesta enfática es sí, todos pueden hacerlo. Y este es el momento para empezar. Nunca estuvo la realidad tan agresiva para con la familia y para contigo como en esta realidad que vivimos hoy en día. Pero bueno, a esta altura vos te habrás dado cuenta de que todo este mundo idílico que yo te parezco mostrar no es soplar y hacer botellas, no es magia, no es una píldora. Para eso necesitamos gente comprometida verdaderamente con la educación de sus propios hijos. Así que te pregunto hoy, ¿te comprometés con la educación de tus hijos? Escribímelo en los comentarios, ahora ya. Escribime me comprometo en los comentarios si estás dispuesto a hacer un cambio, si estás cansada o cansado de que el Estado o otra persona que no conoces dictamine cómo tienen que pensar tus hijos. Pone me comprometo, pero quiero solamente gente seria. El que no pone me comprometo no necesitas seguir para adelante. Deja este video y no pierdas más tiempo. Pero si pones me comprometo, entonces te hago una segunda pregunta. ¿Te animás a cambiar el paradigma? ¿Te animás a cambiar el paradigma? Pone ahora, me animo. Poné me animo. Estas dos cosas, si pusiste me comprometo y si pusiste me animo, va mi tercera pregunta. ¿Vas a hacer algo diferente a lo que hiciste el año pasado por tus hijos? ¿Vas a cambiar el paradigma? Poneme sí, si vas a cambiar. Y si pusiste me comprometo, me animo y sí, ¿qué estás esperando? Pénsalo. Hemos hablado de los mitos, de esas ideas que nos impiden empezar. Pero una vez que los muros caen, pasa algo fenomenal. No tengo más paredes enfrente, ¿qué puedo ver? Obvio, veo el horizonte, veo mucho más allá, veo un mundo que no conocía que existía. Y es ahí donde empieza lo verdaderamente importante. Porque déjame decirte esto, la educación en el hogar no es un método, es una forma de vida. No es una serie de pasos a seguir, es un modo de vivir. Y cuando uno entiende eso, todo se ordena porque de repente las prioridades cambian. El hogar, el tiempo, los hijos, la manera en que divido mi día, cómo pienso mi hogar y cómo pienso mi propia vocación de padre o de madre. Pensá que Dios te puso en esta tierra no para ser el mejor profesional de lo que sea que vos haces. Él te puso en esta tierra para unirte a otra persona en matrimonio y para tener hijos. Y cuando tenés esos hijos, te puso en esta tierra como única misión educar a esos hijos. Cuando esos hijos estén educados, vos podrás hacer otras cosas. Tendrás que ocuparte de tu esposo o de tu esposa hasta el día de tu muerte. Esa es nuestra vida en la tierra y ahí radica la felicidad. Ya hemos exportado la felicidad a los colegios ahí afuera. No sigamos haciéndolo. Así que, como te digo, para mí podríamos pasar días, meses, semanas, años hablando de educación clásica sin agotar el tema. Es un mundo entero, es un mundo que yo quiero presentarte. Es un modo de mirar la vida y de mirar a nuestros hijos con mirada renovada. Pero esta noche quiero hacer algo mucho más sencillo.
quiero sintetizarlo todo en 5 principios fundamentales. Prestame atención, 5 principios fundamentales. La educación clásica, acordate, no es una técnica, es una forma de vivir. Y la forma de vivir comienza con un ambiente, con un ritmo, con una mirada sobre la persona. Entonces, ambiente, ritmo y mirada sobre la persona. Vamos a hablar primero del ambiente. El hogar educa por lo que es, no solo por lo que se dice de él. O sea, el hogar es un espacio ordenado, es un espacio bello, tranquilo. Es un espacio que enseña más que muchas palabras por lo que es, por cómo es. Pensalo así. Cuando vos entrabas a tu casa, si tu casa es un desorden, vos vas a aprender que la vida es un desorden. Pero si tu casa era todo ordenado y tu madre se ocupaba de los detalles, esos detalles de amor por todos lados, ¿qué es lo que vos aprendés? Que el orden es importante, que las cosas van en su lugar y que los detalles de amor importan. Todo eso lo llevas a la vida y te va a ayudar en cualquier cosa que hagas, porque es una formación de la persona. Entonces, el hogar es un ambiente. Por ejemplo, una mesa limpia, un libro abierto, una vela encendida en el silencio, un pequeño altar. Eso ya es educar, como te dije recién. Y el niño que crece dentro de un orden exterior, mucho más fácil le llega un orden interior. El niño que sabe hacer silencio aprende a contemplar. Y el niño que sabe que el orden es un acto de la caridad y que puede pasar sin dejar rastros, es un niño que aprende a amar al prójimo. Ya está socializando, está integrándose a la sociedad mayor a la que fue llamado. 2. El tiempo. Tenemos el ambiente, ahora vamos al tiempo. Educar no es correr, no es hacer, no es cubrir contenidos, es acompasar la vida, es ir paso a paso haciendo lo que se debe hacer en el momento que debe hacerse, según los talentos que se tiene. Es llevar un ritmo, una liturgia. Es un ritmo de oración, un ritmo de estudio, es un ritmo de descanso, un ritmo de deportes, es un ritmo de juego. Pero todo tiene su liturgia, todo tiene su prioridad y su momento en el día. Es saber que mi tiempo está ordenado. 3. Las edades. Todos nuestros hijos pasan por lo menos 5 edades educativas y en cada edad se enseña de manera diferente. Cada etapa tiene su modo. Por ejemplo, el asombro del niño pequeño de 0 a 5 o 7 años. La memoria del niño de 5 a 10 años. La razón o el comienzo del uso de la razón del adolescente o preadolescente. Y la expresión ya terminada de aquel que ya ha pasado por estas etapas y está enamorado de las cosas de la vida. Se apasiona por algo. Y no se enseña igual en cada una de estas etapas, porque cada etapa tiene su modo natural de aprender. Uno no le va a dar razones intelectuales a un bebé de 2 años, porque el bebé de 2 años no tiene la capacidad de aprender intelectualmente. Sí de imitar y sí de entender otras cosas. Y eso es observable. Los niños crecen por etapas. Y el que educa no impone sus propios ritmos. Tiene que entender la naturaleza del niño que tiene enfrente y respetar los ritmos de esa persona. ¿Cómo lo respeta? Acompañándolo en su crecimiento y esperando con paciencia cada pasito para adelante. Así que la educación clásica respeta los ritmos y también nos enseña que la educación no se obtiene con un título. Comienza cuando uno abre el corazón con deseo de saber, de conocer desde las causas y se mantiene vivo durante toda la vida. Y finalmente, el último aspecto, la presencia. Dice Catherine Lecuyer que para educar necesitas tener relaciones reales, presencia humana cerca. Ningún método puede reemplazar la presencia de alguien que quiere enseñar con amor. Nadie te reemplaza a una persona que ame a un niño y que lo quiera llevar de donde está a un estadio mayor de educación. Alguien que le haga descubrir lo bueno, lo bello y lo verdadero. Así que estos 5 principios son los puntos de partida para una buena educación clásica. Obviamente que hay contenidos y eso te los voy a dar después. Pero acordate, el ambiente, el tiempo,
el ritmo, las edades y la presencia son cosas fundamentales si querés educar a tu hijo bien. Mirá, quiero explicarte lo máximo que yo puedo explicarte acá, pero por cuestión de tiempo no puedo darte todo el contenido, pero sí sé que muchos de ustedes quieren entender en detalle, algo más práctico. Sé que ustedes lo que realmente quieren es una solución completa, con guías de edades, listas de lectura, plantillas, acompañamiento, ese tipo de cosas, ¿no? Mucha gente, después de escuchar todo esto y empezar, me dice: Roberto, sí, pero vos ¿cómo lo ordenaste? ¿Cómo puedo tener acceso a todo eso de forma fácil, de forma clara, sin perderme? Y sí, nosotros con Sacros tenemos una solución. Tengo una solución para ofrecerte. Ordenamos toda esta experiencia, todo este conocimiento de muchos y muchos años en un curso que se llama Educar en el Hogar. Y pronto vamos a abrir las inscripciones. Y lo vamos a hacer con condiciones especialísimas. Vamos incluso a dar una gran sorpresa a los que ya son alumnos, pero bueno, de eso te voy a hablar más adelante. Bueno, ya les hablé de lo que es educar en una educación clásica desde el hogar, pero claro, el tiempo acá es limitado, así que bueno, hay mucho más para profundizar. Bueno, pero no te quiero distraer. Ahora que ya derribamos los mitos, esas ideas que te impedían siquiera considerar este tema seriamente, ahora que entendimos qué y por qué el hogar puede ser un lugar de paz, de tranquilidad y de educación para tus hijos, atención, porque esto recién empieza. Vamos a recapitular un poquito. ¿Qué es lo que vimos? Hoy derribamos 5 mitos que la gente tiene sobre el homeschooling. Todo lo que nos hacía pensar de que educar en casa era imposible o no es para mí. Descubrimos que no hace falta tener más tiempo, que no hace falta un título, que no hace falta replicar la escuela. Y entendimos que la educación verdadera empieza cuando el hogar recupera su misión. O sea, cuando el hogar forma personas libres y virtuosas. Y dimos un pasito más. Te abrí una ventanita a lo que es la educación clásica. ¿En qué consiste? Vimos cómo el ambiente en un hogar puede enseñar ya por sí mismo, sin que digas una palabra. Cómo el tiempo, cuando se ordena, también educa, pero además cómo es eficientísimo. Y cómo cada una de las edades tiene su ritmo, su manera de aprender. Aprendimos que educar no es correr detrás de programas, de contenidos, sino acompañar a tu hijo en el crecimiento natural que él tiene. Y lo más importante de todos, aprendimos que esto sí es posible. Que el hogar puede volver a ser ese espacio de paz, de tranquilidad, de descanso, de tiempo natural con tus hijos, con los que vos amás, que puede volver a recuperar su sentido primordial y que tus hijos pueden crecer en verdad, en belleza, en lo bueno, bajo tu guía y bajo tu ejemplo. Pero bueno, ojo, una cosa es darte los principios, que ya te los di. Otra es cómo los pongo en práctica. Eso es una cosa muy diferente. Es cierto. Y eso, el cómo hacerlo paso a paso, es lo que vamos a ver en la clase de mañana. No te la pierdas. Un nuevo comienzo, la llamo. ¿Cómo empezar con confianza a educar a tus hijos? Bueno, ahí te voy a mostrar cómo dar los primeros pasos. Cómo preparar tu casa, cómo organizar tu tiempo, cómo convertir el aprendizaje en una forma de vida. Por eso, a mí me parece que es fundamental y te digo, no te la pierdas. Si llegaste hasta acá, bancame un ratito más mañana y te voy a dar una clase magistral sobre este tema. Mañana empieza, de verdad, un nuevo comienzo para vos y para tu familia. Así que antes de cerrar, contame en los comentarios, después de todo lo que vimos hoy, ¿qué fue lo que más te tocó el corazón? ¿Cuáles de estos mitos vos tenías por cierto? ¿Qué te hizo pensar que este camino también es posible para tu familia? Contame. Te leo ahí abajo y nos vemos mañana. Nosotros sabíamos que queríamos hacer homeschooling, pero como muchos, no sabíamos cómo. Me sentía un poco aturdida y abrumada porque no encontraba una guía que me brindara a mí pues una paz y cierta
estabilidad, pero con el mayor decidí cambiar la modalidad de escolaridad a algo más libre, algo que realmente a él le gustara y que no viviera ansiedad ni estrés durante el proceso. Puedo entender perfectamente todo el ruido y todos los temores, si eres capaz o no eres capaz de tomar el homeschooling como esa gran responsabilidad. Nos saca exigencias y nos brinda excelencia. Mi hijo pues ahora juega son 2 hijos y ellos pues se divierten, salen, juegan, corren, son felices, y esa presión que en su momento tuvo, ¿verdad?, en las secciones escolarizadas, que de hecho ni fueron muchas, solo fue parvularia, pues se ve que ya no tiene esa ansiedad ni frustración con respecto al conocimiento. Que nos ayuda en esa intencionalidad de formar, de conocer el corazón de nuestras hijas, de ayudarlas en ese entender el camino de la vida virtuosa. Esos pequeños cambios y esas cosas que hacemos en el día a día que tienen una gran trascendencia. Pudimos adaptar nuestro hogar a que todo en el entorno del niño pudiese educarlo. Quiero agradecer a Sacros porque eso me devolvió la libertad, me devolvió la paz que andaba buscando. Para nosotros fue un antes y un después en la vida, porque nos hizo conscientes de la importancia de la educación de los hijos y nuestra presencia como padres en esa educación. Me cambió mucho la perspectiva de lo que es el sistema educativo, lo que nos brinda el reconocimiento de un nuevo inicio, de lo que representa formas nuevas. Educar es justamente eso, desarrollar, perfeccionar, mejorar, ver desde otra forma nueva, y eso es lo que estoy haciendo con mi hija.